buenas noches, querido público que nos honra con su presencia. Estamos acá para presenciar la conferencia número 20 de Historia GT del ciclo 2021. Estamos complacidos con llegar ni más ni menos que a estas 20 emisiones. Y hoy nos acompaña amablemente una de las colegas que conforman este colectivo, como lo es Elisa Beatriz Mencos Quiroa, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Elisa es maestranda en Historia del Arte por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es licenciada en Arqueología por la misma unidad académica y es maestra en Museología por el Instituto Iberoamericano de Museología. Ha presentado conferencias en Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Entre los sitios en los que ha realizado investigaciones arqueológicas se puede mencionar a Xultún, San Bartolo, Caminal Juyú y Huaytán. Ha trabajado en instituciones privadas y públicas. Sus líneas de investigación incluyen la metalurgia prehispánica, arqueología industrial y la historia del arte maya. De tal manera que hoy nos va a presentar una investigación muy interesante que versa sobre la forma en que aparecen las investigaciones arqueológicas en textos impresos. El título concretamente es Difusión de la arqueología en medios impresos y otros. Así que mi más cordial bienvenida para ti, Elisa. Bienvenida, es tu público, es tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, para mí pues es un honor nuevamente presentar algo pues del quehacer arqueológico con Guatemala. La arqueología ha tenido una difusión en distintos canales, en distintos medios a lo largo de los años, y vamos a hacer un breve recorrido por algunos de estos campos. Entonces, como ven el título y que muy bien Salvador nos hizo notar, ¿verdad? Difusión de la arqueología en medios impresos y otros, donde haré mayor énfasis en el otros. Vamos a empezar, ¿verdad? Con la definición de publicación, difusión y otros conceptos, tipos de publicaciones, ejemplos de publicaciones tradicionales y otro tipo de publicaciones en 2021. Y cuando se va a publicar debemos preguntarnos si sabemos qué es publicar, qué es difusión, qué es comunicar, qué es socializar, porque generalmente estamos acostumbrados solamente ya sea a recibir la información o crear la información, pero como investigadores es muy importante también preguntarnos si realmente estamos entendiendo el proceso en el que estamos siendo parte. Y primero pues vamos a ver las definiciones de publicar. Mira que de acuerdo a la RAE pues es hacer notorio o patente por televisión, radio, periódico, cualquier otro medio, algo que se quiere hacer llegar a noticia de otros. Mira, hacer patente y manifiesto al público algo, revelar o decir, difundir, incorporar al acceso público un contenido en un entorno digital, que vemos ya que la RAE está teniendo en consideración también este tipo de entornos que, como hemos visto con la pandemia, se han vuelto importantísimos y han sido en muchas ocasiones pues nuestro medio para dar a conocer lo que estamos haciendo, que es difundir. Difundir ya va un paso más allá, ¿verdad? Extender, esparcir, propagar físicamente o propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etcétera. Ya va un poquito más allá. También tenemos el comunicar, ¿verdad? Ser a una persona partícipe. Aquí ya estamos teniendo en cuenta a el público al cual estamos haciendo llegar esta información, descubrir, manifestar, conversar, transmitir señales, dicho de cosas inanimadas, ¿verdad? Tener correspondencia o paso con otras. Y más allá de esto, llegamos al punto que hasta cierto momento es más importante porque no debemos quedarnos solo con el hecho de publicar, de difundir, de comunicar. Sí, vamos más allá y nuestro objetivo debería de ser socializar. ¿Por qué? Porque socializar ya implica extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos, ¿verdad? Haciendo énfasis en limitado antes a unos pocos, por un lado, y la RAE nos da este ejemplo, socializar la cultura, ¿verdad? Porque en este caso ya con la difusión, con la comunicación, nos quedamos un poco cortos en ese momento porque sí estamos dando a conocer lo que estamos
estamos haciendo. Sin embargo, con el tener en cuenta la socialización, estamos haciendo partícipe al público al que tenemos como objetivo de estas publicaciones, ¿verdad? Para que no solamente reciban esa información, sino que la hagan suya. Y entonces ahí llegamos al segundo punto, ¿verdad? Los tipos de publicaciones. Y antes de entrar directamente a esa información, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Para qué vamos a publicar? ¿Por qué vamos a publicar? ¿Qué es lo que vamos a publicar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? Para esto, debemos de entender también un poco de los tipos de las publicaciones. Las más tradicionales, el libro, el cuaderno, el folleto, volante, cartel, boletín, gaceta, la revista, el periódico mural, el encarte o suplemento, las publicaciones audiovisuales y las publicaciones electrónicas. Mira que últimamente pues esas son las que han tenido una difusión más amplia en los últimos años y sobre todo del año 2020 para acá. Las publicaciones también se pueden dividir de acuerdo a su periodicidad. Las que tenemos que ya tienen un tiempo establecido, ¿verdad? Cada año, cada semestre, cada 2 meses, cada 3 meses. Las que no tienen un tiempo establecido para su publicación, que pueden ser solamente publicaciones que se van a publicar en una ocasión, valga la redundancia, ¿verdad? Que en este caso generalmente son libros, y las publicaciones seriadas, ¿verdad? Que son varios fascículos identificados por un título en común. Por su orientación pueden ser informativas y formativas, ¿verdad? Las informativas solo dan a conocer, mientras que las formativas tienen un objetivo educativo, ¿verdad? Ya sea educativo, cultural, científico, entre otros. Por su contenido también se pueden dividir en gubernamental, educativa y cultural, por mencionar algunos, porque pueden ser muchísimos más. Por su destinatario, es una publicación interna o externa. ¿A qué se refiere con esto? Sobre todo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes puede tener una publicación interna que está dirigida solamente para el personal que trabaja en el mismo, y la externa, pues en este caso el mismo Ministerio de Cultura y Deportes puede tener una revista o algún boletín que vaya dirigido a el público en general. La interna hacia adentro, la externa hacia afuera. Por su edición también hay distintos tipos de publicaciones, ¿verdad? Cuando tiene solamente un encargado, que puede ser una persona, una institución, una entidad. Coedición, cuando son 2 o más editores, pueden ser 2 o más personas, 2 o más instituciones, 2 o más entidades. También las clases de publicaciones, ¿verdad? Científicas, jurídicas, editoriales, periodísticas y académicas, también por mencionar algunas, pueden existir muchísimas más. El tipo de soporte electrónico, que incluso para el ámbito arqueológico, últimamente esta es una de las que más auge están teniendo, las cintas de audio, que también en este aspecto podemos tomar en cuenta, aunque no sea en cinta directamente, los podcasts, ¿verdad? Que actualmente son uno de los medios que se está utilizando para difundir, para socializar cualquier tipo de información, y el impreso, ¿verdad? Que es al que más estamos acostumbrados nosotros. Por su producción, pues también puede ser interna o externa, y tenemos otro tipo de clases de publicaciones, ¿verdad? Que están las científicas, directamente sobre avances o novedades, las jurídicas, editoriales, periodísticas y las académicas. Verá que hay una diferencia entre las científicas y las académicas, ya que las académicas se refieren a trabajos o investigaciones de actividades que se generan en estos espacios, ¿verdad? En estos eventos, como los seminarios, los simposios, los congresos, todo este tipo de espacios de intercambio de información. Y entonces, por lo menos vamos a conocer algunos de los espacios donde se publica sobre arqueología, tanto desde lo impreso como en su versión digital. Entre las revistas que les puedo mencionar actualmente, trabajos arqueológicos, pues tenemos el anuario, ¿verdad? De la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, que es parte del Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? Cuya revista se llama Antropología e Historia de Guatemala, donde se han publicado gran cantidad de artículos arqueológicos, y no solamente arqueológicos, sino que también históricos, antropológicos y de algunas otras disciplinas. Esta revista se publica anualmente,
de ahí su nombre, y no solamente se puede tener impresa, sino que en su momento la maestra Patricia del Águila hizo un compendio, bueno, hizo una recopilación histórica y puede solicitarse el CD con todas las revistas que se habían publicado hasta ese año en específico y acompañado del número donde tenemos la historia del Instituto de Antropología e Historia. Otro punto de referencia es la revista de egresados. Esta revista, junto con apuntes arqueológicos, es parte de las publicaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La revista de egresados principalmente es impresa. Algunos números ya fueron subidos a un portal de revistas Guatemala, que más adelante les voy a mostrar ese portal. La revista Apuntes Arqueológicos también es una producción impresa y actualmente tiene un portal donde se puede encontrar los otros números de esta revista. Donde también se ha publicado es en la revista de la Universidad del Valle de Guatemala, ¿verdad? Y ahí algunos colegas han socializado las investigaciones que han realizado. La Arqueología Mexicana, que es una revista producida en México, que lleva varios números. Esta revista tiene su versión impresa. Actualmente puede conseguirse los números con el Fondo de Cultura Económica y también en su momento con, con los organizadores del Coloquio de Arte Rupestre. También tenemos en versión digital la revista Estudios, ¿verdad? Estudios Digital, que también es una de las producciones de la Escuela de Historia y donde se han publicado también varios artículos de arqueología. Esta y la revista de egresados tienen la característica de ser revistas indexadas. Pero más adelante vamos a ver un poquito de estas características. También, pues dentro de eso mismo, ¿verdad? Como les mencionaba, la indexación es algo muy importante porque esto eleva la categoría académica de las revistas, ya que se necesita cumplir con una serie de requisitos para tener esta característica. También algo que se debe de tomar en cuenta, sobre todo en este tipo de publicaciones, son las normas de citación. Cada revista, cada libro, cada publicación va a tener su propio compendio, ¿verdad? Que puede ser APA, puede ser Chicago, puede ser ISO. Pues ahí cada uno va a determinar cuál es el que va a utilizar. Actualmente el más utilizado es APA. Y algo que se debe tomar en cuenta también en este tipo de publicaciones son las imágenes, ¿verdad? Los formatos, si va a ser en color o en blanco y negro, los créditos de las imágenes y los créditos de personajes, ¿verdad? O de los investigadores a los cuales se va a citar en la investigación, y también los derechos de autor. No solamente de quienes crearon las imágenes que nosotros vamos a utilizar para nuestros artículos o nuestros libros, sino que también del artículo en sí y del libro en sí. Retomando un poco lo que les mencionaba de la indexación, uno de los catálogos que por lo menos acá en Guatemala varias revistas han ingresado al mismo es el Latindex. Latindex es a nivel internacional un ente muy importante porque es precisamente uno de los que vela por el nivel académico de las revistas. Y por ejemplo, desde hace unos 3, 4 años aproximadamente, por ejemplo, la revista de egresados tiene la indexación en la versión impresa y ahorita pues debe de cumplir con algunos otros requisitos para tener la indexación virtual. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso está pasando a nivel internacional, Latindex está pidiendo que las revistas para que sean indexadas tienen que ser virtuales para que la información que se publica en estas revistas llegue a más personas.
Entonces, eso es algo que está cambiando, está revolucionando, está propiciando que las revistas lleguen a más personas, ¿verdad? Y es algo muy, muy importante. Y, por ejemplo, media vez ya se tenga la indexación por parte de Latindex, y si se cumplen otros requisitos más, entonces ya se va optando a otras plataformas donde también tienen revistas indexadas y que pues poco a poco van elevando también el nivel académico, no solamente de, en este caso, de la arqueología, sino que del ámbito de investigación a nivel país. Uno de los portales donde se puede encontrar pues gran parte de la información de las revistas que se publican en Guatemala es el portal de revistas de Guatemala, ¿verdad? Esta es una iniciativa por parte de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos, donde ofrece el espacio para subir los números de las revistas y apoyar precisamente a la indexación de las mismas. ¿Verdad? Como les mencionaba, dentro de la indexación por parte de Latindex se necesita cumplir con ciertas características. Una de ellas es que se tenga un espacio virtual, ¿verdad? Y para eso está el portal de revistas de Guatemala, donde está, por ejemplo, la revista Egresados. En el caso de la revista Apuntes Arqueológicos, ellos ya tienen este portal, entonces ya están cumpliendo con algunos de los requisitos, ¿verdad? También un espacio donde se puede encontrar las publicaciones de arqueología es en la página Asociación TICAL, donde están ya de manera virtual una cierta cantidad de los simposios, ¿verdad?, que se llevan a cabo cada año. Y pues ahí es una fuente de consulta muy importante donde se tiene información desde el primer simposio hasta cierto número de años recientes. Estas son otras páginas donde es posible encontrar información de arqueología, no solamente guatemalteca, sino que también de Mesoamérica, ¿verdad? México, Honduras, El Salvador y a nivel mundial, ¿verdad? En este caso sería ResearchGate, academia.edu, MesoWeb y FAMSI, esos sí ya están más especializados directamente para arqueología, tienen la mayor, creo que casi todos los artículos que se publican en estas dos páginas están traducidos al español. En FAMSI sí están traducidos en español, en MesoWeb sé que hacen los esfuerzos para que todo esté en español y en inglés. Asociación TICAL, que se los acabo de presentar. El Instituto de Investigaciones, ¿verdad?, de la Escuela de Historia, que también, pues ahí está lo de la revista Estudios que les mencionaba, que ahí se puede consultar. Apuntes arqueológicos, ¿verdad?, que esta es la dirección donde ustedes pueden consultar esta revista. Dialnet, que también tiene varios artículos de arqueología mexicana, que aunque no están ahí publicados los artículos completos, sí ofrecen un resumen de cada uno de los temas. En la página del Ministerio de Cultura y Deportes también se puede encontrar algo de información y en otro sitio que nos ayuda muchísimo, sobre todo por las imágenes, es historianationalgeographic.com.es. Entonces vemos cómo vamos progresando de lo puramente digital y nos vamos acercando a la parte ya de todo este mundo virtual en el que estamos actualmente. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, donde tenemos cuentas de Facebook, de Instagram y de TikTok, donde ya se está ofreciendo información arqueológica y cultural en general, ¿verdad? Hay cuentas personales, cuentas institucionales, cuentas profesionales y de estudiantes de arqueología, y vamos a ver a continuación algunas de estas. Por ejemplo, tenemos la página, bueno, el grupo Arqueología Mesoamericana en PDF, donde han subido una gran cantidad de libros completos relacionados con el tema. También tenemos Antropología en PDF, Arqueología en PDF, que este ya es más a nivel internacional.
Historia en PDF, que también ofrece información a nivel internacional, Historia del arte en PDF, y uno que se creó producto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial es Apoyo bibliográfico entre historiadores durante la contingencia COVID-19. Que este es un grupo en Facebook donde ya pues hay más de 49.300 miembros y que constantemente se publican, ¿verdad? Se comparten libros que de otra forma sería muy difícil que tuviéramos acceso a los mismos. Vamos ahora con Instagram. En Instagram, también producto de la pandemia, se han creado una serie de cuentas en las que se da a conocer información arqueológica. Bueno, ahorita me voy a centrar en lo arqueológico porque también hay para antropología, para historia y para otras disciplinas. Esta en específico es de arqueología. Es una cuenta que se llama Eres Arte Prehispánico. Esta cuenta, pues tiene publicaciones como esta, ¿verdad? Que esta es de la semana pasada, donde menciona, ¿verdad? Cómo arrancaste la semana. Y entonces aquí hace esta, retoma, ¿verdad? Algunos memes que hemos visto tanto en Instagram como en Facebook y que también nos comparten por WhatsApp, por ejemplo, donde pues yo puedo decir que estoy en este estado o en este que es el número 3, ¿verdad? Pues aquí muy bien, ¿y tú? O que dice no, y si nos damos cuenta, por lo menos hasta ese momento, pues tenía ya 4.341 likes. Es solamente este meme, o pues esta publicación, este post. De las historias que después acompañaron a este post, ¿verdad? Tenemos que la primera conclusión es que pues no había muchas ganas, ¿verdad? Y pues acá está, que dice yo había ponido mis ganas aquí, ¿verdad? Que ese es uno de los que más conclusiones tuvo, ¿verdad? De ahí el otro es a mimir. Y la última, dentro de las más numerosas, fue pues todos los comités especializados son así, ¿verdad? Sí, pero con más cerveza. Y al 2 de junio, ¿verdad? De 2021, o sea, estamos hablando de prácticamente hace una semana, esta cuenta sola tiene o tenía 34,000, más de 34,900 seguidores. A hoy, 10 de junio, tiene más de 36,600 seguidores. Y lo interesante de esta cuenta en específico es que no solamente ofrece la parte cómica, ¿verdad? Sino que también pues tiene el aspecto puramente arqueológico, ¿verdad? Tenemos este post que tenía más de 3,750, más de 3,700 likes, con una cantidad también bastante grande de comentarios, ¿verdad? Me tiran una indirecta. Yo 3 meses después reacciono y caigo en cuenta de la indirecta. Y en la segunda parte del post, entonces ya tengo la información de la pieza arqueológica a la que hace referencia. ¿Verdad? Que es un incensario en forma de calavera, Mixteca Puebla, ¿verdad? Del año 1400 a 1521. Aparte de eso, pues tenemos también otra cuenta que se llama Arqueomaya GT. Arqueomaya GT también es una cuenta que se creó durante la pandemia, tiene poco más de un año. Y al 2 de junio tenía más de 12,600 seguidores. A hoy, 10 de junio, ya tiene más de 12,700 seguidores. Ellos pues son estudiantes de arqueología y todas las semanas tienen un tema en específico. Estas capturas de pantalla son de temas de las abejas precisamente en el arte prehispánico, y también pues hicieron ahí una alianza con otras cuentas que están siempre en Instagram. Y aparte de eso, pues también retoman algunos temas que están en ese momento,
¿verdad? Como el campeonato que se acaba de jugar pues hace poco tiempo. Este es el escudo del FC Santa Lucía y que el jaguarcito, que es parte del escudo, es realmente una escultura arqueológica que fue encontrada en Cotzumalguapa, ¿verdad? En el baúl directamente, ¿verdad? Que es este sitio arqueológico. Y entonces también utilizan estos datos. Nuevamente, pues acá tenemos que no solamente comparten información que ellos generan, que ellos crean para esta plataforma, sino que también comparten la de otras cuentas y hace poco, pues que cumplieron un año, agradecieron a todas las cuentas con las que han interactuado y de las que han recibido algún tipo de apoyo. También hay otras plataformas, hay otras cuentas que pues son con otro tinte, ¿verdad? Como vemos, cada una tiene su propia personalidad. Esta es Radar Arqueología, ¿verdad? Que es un movimiento que se está naciendo en este tiempo, ¿verdad? Que es producto de una iniciativa de una colega de Argentina, que al 2 de junio tenía 463 seguidores y que hoy, 10 de junio, pues ya tiene 497 seguidores, ¿verdad? Que poco a poco ahí va creciendo y ofrece información de eventos que se dan en toda América, ¿verdad? Que eso es de lo que, eh, del valor agregado que tiene esta cuenta en específico. Moviéndonos a Twitter, que allí uno de los casos más importantes es, por ejemplo, la de este arqueólogo que es Leonardo López Luján. Él es un arqueólogo que trabaja en el centro de México. Al 2 de junio, pues tenía más de 17.900 seguidores, perdón. Ahorita ya tiene más de 18.000 seguidores. En una semana ya sobrepasó esa cantidad. Y él ofrece información variada, no solamente de temas de los que él ha investigado, sino que también, por ejemplo, comparte información de otros colegas que trabajan en Mesoamérica. En este caso, compartió algo sobre David Stewart, ¿verdad? Que David Stewart es un arqueólogo y epigrafista que ha trabajado en el área maya principalmente desde hace muchísimos años. Él comparte información variada de no solamente de las investigaciones que realiza, sino que también pues da a conocer algunas informaciones sobre amenazas al patrimonio, por ejemplo. Hace preguntas retóricas sobre el tema y pues también en esta semana ha crecido un poco su cuenta en Twitter, ¿verdad? Es bastante activo. De ahí otra forma de socializar la arqueología que a veces pasamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Son los museos, ¿verdad? Que en tiempo de pandemia han tenido que innovar, han tenido que experimentar, han tenido que salirse de su zona de confort y principalmente con recorridos virtuales, que muchos de ellos no los tenían, otros sí, y eso pues ha hecho que también en algún momento, sobre todo al principio de la pandemia, pues tuviéramos em, algo que ver que fuera de interés y diferente. También se han hecho una serie de seminarios en línea de distintos temas pues en todo el mundo, en los que ha participado gente de todo el mundo, ¿verdad? Un seminario en línea que esté haciendo, pues que se esté llevando a cabo en México, puede ser visto por alguien de Argentina sin ningún problema. A otros les ha tocado abrir o actualizar las cuentas en redes sociales. Muchos sí ya tenían estas cuentas, sin embargo no las utilizaban. También han tenido que crear o actualizar sus páginas web, incentivar el envío de información a través del emailing, ¿verdad? A través de correo electrónico, adaptar el sistema de membresías en el caso de los museos que sí lo tengan, crear alianzas internacionales, eso ha sido clave en estos tiempos, y exposiciones virtuales, ¿verdad? Por lo mismo que muchos museos todavía están cerrados, pues tienen esta opción. Y no solamente museos, sino que también centros culturales o instituciones que se dedican al arte. Un ejemplo, por ejemplo,
de visitas virtuales a las que tenemos acceso es el Museo Nacional de Antropología de México, ¿verdad? Que esa está alojada en la página Google Arts and Culture, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y que nos muestra información, pues, de las salas de todo el Museo Nacional de Antropología de México. ¿Verdad? Entonces ahí es posible para los que ahorita no, pues ahorita pues realmente no deberíamos de viajar, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Pero si queremos visitarlo de manera virtual, lo podemos hacer y ya en un futuro que tengamos algunas opciones para viajar que sean más seguras, entonces ya podríamos ir y conocerlo, ¿verdad? Ver en persona, por ejemplo, a la Piedra del Sol, conocido generalmente como calendario azteca. Y en Guatemala, pues también tenemos estos tours virtuales o tours en 360. El Museo Nacional de Arqueología tiene su tour virtual en la página del Ministerio de Cultura y Deportes y que el dato que nos ofrece ahí es que por lo menos a la fecha ya ha sido visitado por 7.954 personas. Espero que en los próximos meses pues sean muchísimas más. Aquí pues les presento esta página, ¿verdad? Que es Google Arts and Culture, ¿verdad? Que esta es una iniciativa de Google para socializar no solamente la arqueología, sino que también el arte. En cuanto a la arqueología directamente, tiene 48 colecciones a las que tenemos acceso, ¿verdad? El Museo Arqueológico Nacional de España, el Museo Larco de Perú, el Museo Arqueológico Úbeda de España, el Museo de Jaén en España también. Acá pues pueden ver que está el Museo Nacional de Antropología de México, que es el que acabamos de ver. Y también pues tienen el Museo del Oro de Bogotá, el museo o el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera en España y también pues acá podemos visitar algo de Portugal. Aparte de eso, pues ya vamos entrando a otro tipo de difusión, bueno, de socialización, em, que ya implica otro tipo de tecnología, como por ejemplo la realidad virtual, que la realidad virtual es básicamente el utilizar este tipo de lentes que tiene aquí esta persona y nos hace sentir que estamos directamente en el sitio arqueológico, ¿verdad? Esta chica lo que está viendo en este momento es esto que tenemos acá y cada vez son más las iniciativas que se están involucrando en este tipo de tecnología. Hay varios sitios arqueológicos que ya fueron trabajados para que se hagan estas visitas de manera virtual. ¿Verdad? Entonces, ya no necesito viajar al sitio, sino que a través de aplicaciones y este tipo de lentes, nosotros desde la comodidad de nuestra casa, con un teléfono, em, pues podemos ver estos lugares y que también muchas veces puede ser confundido con la realidad aumentada, que la realidad aumentada también es algo en lo que nosotros vamos a ver de manera virtual cierta información. La diferencia es que la aplicación que nosotros tengamos en nuestro teléfono o en la tableta, cuando nosotros la pasemos sobre ciertos objetos, nos va a desplegar información como videos, fotografías, audios, ¿verdad? Acá tenemos la imagen donde nos ilustra exactamente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque entonces acá yo paso esa tableta sobre esta estructura, este edificio arqueológico y me va a dar información de los planos, una reconstrucción en 3D y otra serie de información. Esto no sé si todavía lo tendrán porque no he visto, pero hace varios años Publinews estaba utilizando la realidad aumentada, entonces uno descargaba una aplicación al teléfono y en las páginas donde aparecía el icono o el dibujito de realidad aumentada, cuando uno abría la aplicación y pasaba el teléfono
sobre esa página en específico, ya pues le ofrecía información, por ejemplo, de un video en el que narraba más detalles de una noticia en específico. También tenemos, por ejemplo, la utilización de escáneres en 3D. ¿A qué se refiere esto? Es utilizar este tipo de aparatos para tomar toda la información, el detalle de, por ejemplo, monumentos, piezas arqueológicas de distintos tamaños, y eso me permite subir esta información a páginas en las cuales yo voy a tener acceso a esta información, a estos datos, sin necesidad de tener que estar tocando el monumento o la pieza arqueológica. ¿Verdad? Es parte también no solamente de socializar, sino que también va con los fines de protección, ¿verdad? De conservación. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ver esa pieza, ese monumento. En la página de Arts and Culture podemos ver algunos de estos ejemplos. Hay otras páginas, les voy a mostrar otro ejemplo de estas páginas. Y, por ejemplo, pues el Museo Británico ha hecho parte de este trabajo con lo que tienen en su colección, y no solamente con las piezas, sino que también en esta misma página se puede ver parte de la colección de fotografías y documentos de los viajes que hizo un investigador de apellido Mosley en su momento, y pues tener acceso a esta información. Aparte de eso, tenemos la fotogrametría, que la fotogrametría se parece muchísimo al escáner en 3D, con la diferencia que esto se va a realizar a través de fotografías, ¿verdad? No vamos a pasar el escáner sobre el objeto en sí, sino que lo que vamos a hacer es tomar fotografías, y después a través de una serie de programas se va a unir estas fotografías y se va a tener el detalle del relieve que tiene cada uno de estos artefactos arqueológicos, que no solamente se ha aplicado a artefactos arqueológicos, a monumentos arqueológicos, sino que también a otro tipo de obras de arte incluso. Y entonces la fotogrametría es en sí, es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto, ¿verdad? Esta es una página, ¿verdad?, que se llama Sketchfab, donde encontramos varios modelos que se han realizado, ya sea por medio de un escáner o por fotogrametría. Entonces acá tenemos una serie de piezas arqueológicas que han sido convertidas a un modelo digital, a un modelo en 3D, que cuando yo ingreso a cada uno de estos ejemplos, le puedo dar vuelta totalmente al objeto y verlo desde distintos puntos de vista. Tenemos esto que es parte de un edificio en Palenque, tenemos esta otra pieza que es una pieza arqueológica maya. También está el altar, bueno, la estela, perdón, 45 del sitio arqueológico de Naranjo. En su momento también, solo que eso fue con escáner, se registró los monumentos de Caminal Juyú, y esa información, por ejemplo, se puede encontrar en la página de FAMSI, donde hay un informe con algunas de las imágenes y el trabajo que se realizó con los monumentos de Caminal Juyú. Otra forma en la que nosotros podemos conocer un poco más sobre la arqueología es, por ejemplo, con los videos en 3D, que pues varios de nosotros hemos visto, no solamente en YouTube, sino que también en Facebook, y que puede ser con video y puede ser fotografía. Este video en específico nos ofrece información sobre un túnel que fue encontrado debajo de una estructura en Teotihuacán. Acá en este video, la persona va describiendo lo que se encuentra en el interior del túnel, y conforme se va avanzando con el cursor
del mouse, puedo ir moviendo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados la imagen y entonces tener una visión completa de ese túnel. Otra forma, y que esta es de las más recientes, es a partir del arqueogaming o introducción y propuestas para la arqueología maya. Esta es una conferencia que dio el arqueólogo Carlos García Paz el 21 de mayo de 2021 y en la que habla precisamente sobre la preservación y divulgación de la arqueología a través de los videojuegos. Y esto específicamente se le conoce como arqueogaming. Parte de estos videojuegos que se pueden utilizar para esto es Minecraft y sagan Assassin's Creed. También, pues, el arqueogaming tiene tres vertientes, ¿verdad? Que es una vertiente externa, ¿verdad? La representación de la arqueología en los juegos y cómo es percibida, pues, tanto la arqueología como los arqueólogos por los jugadores, ¿verdad? Uno de los casos más conocidos, pues, sería Lara Croft. Aplicada, ¿verdad? A estudios arqueológicos dentro de los juegos o sobre ellos, que sería estas dos vertientes y reflexiva, ¿verdad? Que examina la ética y los métodos de la arqueología de los medios digitales de entretenimiento, ¿verdad? Cómo se va dando la apropiación cultural y los estudios multijugador. ¿Verdad? Algunas de las referencias que mencionaba el investigador son estas. No es tanto el trabajo que se ha realizado al respecto, sin embargo, pues sí ya hay algo y en el mismo YouTube, pues podemos encontrar varios de los videos que se han grabado de reconstrucciones que se han realizado en, por ejemplo, Minecraft, ¿verdad? En este juego de video, aquí tenemos directamente el Templo Mayor de Tenochtitlán. Si uno ve el video completo, pues hacen esa reconstrucción de Templo Mayor y va presentando todas las vistas de esta edificación. Y no solamente hay de Teotihuacán, perdón, de Tenochtitlán, sino que también hay de Teotihuacán, hay de Chichén Itzá y hay otras más que se pueden ir encontrando y que es muy interesante ver cómo a través de estos videojuegos se puede hacer este tipo de reconstrucciones en los videojuegos. Y no solamente es algo entretenido, sino que también es algo educativo. Estas tecnologías también han sido aplicadas a la arqueología digital subacuática. Estos son algunos de los proyectos que han utilizado esta tecnología porque en la arqueología subacuática, pues los tiempos de investigación son diferentes, se trabaja algo muy diferente y el tener las imágenes en 3D, pues es algo que ayuda a que en el laboratorio se pueda realizar el análisis de todo lo que está debajo del agua, ¿verdad? Para esto, pues también está el empleo de esta tecnología que ha realizado el INA Campeche, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en su extensión de Campeche. ¿Verdad? Entonces acá tenemos algunas de las imágenes que han logrado capturar de todo esto. Y también en esas, fueron 3 conferencias, ahorita les voy a presentar dónde la pueden consultar. Pues menciona, el tercer arqueólogo que habló en esa ocasión, pues menciona de las herramientas al servicio del patrimonio en el siglo XXI, ¿verdad? Que son estas precisamente, sistemas computacionales, sistemas de información geográfica, virtualidad, ¿verdad? Con lo que hablábamos de la realidad virtual y de la realidad aumentada, inteligencia artificial, el LIDAR, que actualmente es una de las tecnologías que más información ha ofrecido y que pues tenemos ahí algunos ejemplos con las investigaciones que se han realizado en Petén en años recientes. Ahora bien, si a alguno de ustedes les interesara ver las conferencias completas, estas las encuentran
en la cuenta o en el portal Humanidades Digitales Yucatán, ya que ellos son parte de la Universidad de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y tienen esta sección de Humanidades Digitales Yucatán, ¿verdad? Los investigadores que presentaron la información, según entendí, los tres son parte de la UADY y la conferencia se llama La Arqueología Digital, Perspectivas Múltiples. Hay dentro de este perfil en YouTube, hay más conferencias que están relacionadas con estos temas, ya que estos investigadores están dándole más auge a este tema. Aparte de eso, ya con toda esta virtualidad y con la tecnología que se está utilizando en la arqueología, ya entran en juego otros factores, sobre todo cuando se está utilizando cuentas en las redes sociales, ¿verdad? Porque entonces ya se necesita en algunas ocasiones de empresas especializadas en el manejo de redes sociales, arqueólogos que tengan conocimientos de del manejo de redes sociales, de, por ejemplo, storytelling, de también de community manager, de todas estas elementos que ya entran en juego. También el trabajar estrechamente con los creadores de contenido para redes sociales. También los arqueólogos en algún momento, pues algunos nos hemos tenido que ir especializando en crear este contenido y aprender de todo este mundo. Algo que se debe tomar en cuenta también es que cada una de las cuentas pues, de redes sociales tiene un lenguaje en específico, tiene una personalidad, es como estar tratando con una persona, o sea, va a hablar o en este caso pues van a escribir de determinada forma, van a dar a conocer la información de manera muy particular y para crear estas cuentas se debe tener claro, ¿verdad? ¿Quién es el público objetivo? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Qué términos voy a utilizar? ¿Qué tipo de información voy a publicar? ¿Cada cuánto voy a publicar? ¿Qué es lo que voy a publicar? ¿Voy a tener videos? ¿Cómo voy a crear estos videos? Si son solamente los posts, ¿de dónde voy a obtener las imágenes? ¿Voy a tener colaboraciones con otros especialistas o solamente voy a tratar de un tema en específico? Entonces ya se vuelve algo es un canal diferente, ¿verdad? Con otras implicaciones, con otras herramientas que se necesitan, ¿verdad? Lo que les mencionaba del público objetivo establecido, ¿verdad? Si va a ser a niños, a jóvenes, a adultos, dentro de ese mundo virtual, tener en cuenta muy claramente cuáles son los intereses de los usuarios de cada red social, ya que, por ejemplo, Instagram son más fotografías y si ya quiero otro tipo de contenido, pues lo puedo publicar en Facebook y también tener en cuenta las redes sociales que están teniendo más auge, como por ejemplo TikTok. ¿Verdad que varios museos ya tienen TikTok y a través de esa red social pues también se está compartiendo muchísima información. Y ya para terminar entonces y después de hacer este recorrido muy muy rápido, debemos preguntarnos, ¿para quién estamos escribiendo? ¿Para quién estamos socializando? Y solo como dato curioso, esta conferencia la manejé totalmente desde una tableta de dibujo digital. Muchísimas gracias. Excelente, Elisa, excelente. Lo último que estabas comentando justamente es el hecho de que creaste todo eso con una tableta de dibujo digital, ¿verdad? La conferencia la manejé totalmente con la tableta y por eso era que iba haciendo rayas, círculos, resaltando la información y pues acá tengo mi guante para evitar que el movimiento de mi mano pues fuera a confundir el uso de la tableta. Maravilloso, felicitaciones. De hecho, la gente está muy prendida con todos estos elementos tecnológicos que está planteando. Por ejemplo, Juan Carlos Malpes Rosales te felicita por ese enfoque tan especial que le diste a la conferencia.
Miguel Gómez, excelente la relación de la cuenta que encontraste con los memes y la arqueología, así sucesivamente, de tal manera que veo muy interesante. Ahora, una pregunta. Como dice por acá el colega Julio Mechu, ¿podrías decir del museo en Guatemala, qué museo de Guatemala utiliza estas herramientas? Sí, hay algunos. Bueno, como les presentaba ahí, el Museo Nacional de Arqueología, pues que tiene su recorrido virtual en las páginas del Ministerio de Cultura y Deportes. También hay un recorrido virtual del Palacio Nacional. Otros museos privados, por ejemplo, el Museo Popol Vuh, tiene varios de sus objetos ya en 3D que son parte, que se pueden encontrar tanto en la página del museo como en Sketchfab. También está el Museo Ishel. El Museo Ishel tiene presencia en Google Arts and Culture, que les mencionaba. Es uno de los pocos que está presente por parte de Guatemala. Y si no estoy mal, creo que es el único. Pues Google Arts es una plataforma gratuita. Se puede llenar un formulario con información que pide Google y pues ahí ya se va pues subiendo la información, ¿verdad? Algo que yo no sé en qué estatus quedó, porque ahí sí desconozco, es que hace unos 3 años aproximadamente el Museo Británico junto a Google Arts and Culture y el Museo Nacional de Arqueología habían trabajado en precisamente esto que les mencionaba de Alfred Mosley. Habían hecho en una aplicación, habían digitalizado o pues se presentaba de manera digital la información de las notas, fotografías, dibujos y demás que se habían creado a partir de este viaje que había hecho Alfred Mosley a finales del siglo XIX, si no estoy mal, y que uno podía hacer el recorrido virtual de los sitios por los cuales había visitado Alfred Mosley. Entonces, por ejemplo, Kiriwa, que es el que tengo ahorita más presente porque fue el que vi, pues sí, me prestaron uno de estos lentes y entonces yo sentía que estaba ahí en el sitio y conforme iba moviendo mis ojos, ¿verdad? Iba moviendo mi cabeza, yo tenía la posibilidad de ir conociendo un poco más del sitio y aparte de eso, tener acceso a imágenes, dibujos, fotografías que eran del archivo de Alfred Mosley, y que yo los podía ir viendo en ese recorrido que yo estaba haciendo, ¿verdad? Es muy interesante. No sé qué pasó al final con esto porque no le di seguimiento. Es una iniciativa que se dio entre 3 espacios culturales, ¿no? Perdón, Jaime Fernando Gutiérrez pregunta, pues más bien hace una propuesta. Él dice, se debe escribir en las redes sociales para un público no especializado, porque de esa manera va a ser más entendible y aprehensible el conocimiento arqueológico. Sí, totalmente. Y ahí es donde les mencionaba un poco lo de los arqueólogos que se especializan en escribir de esta forma, que ahí no solamente es el interés que tengan los arqueólogos y los historiadores, ¿verdad? Porque no sé si se conscribe solamente a la arqueología, sino que a los investigadores que seamos parte de las ciencias sociales, el interés propio, la habilidad que se tenga también y los conocimientos que se vayan adquiriendo, ¿verdad? Porque pues ya es de tener en consideración, por ejemplo, técnicas para escribir en redes sociales o técnicas para textos virtuales o textos digitales, ¿verdad? Porque un artículo de una publicación mm, de una revista impresa no es exactamente igual a como yo lo puedo escribir para una revista digital, que sea eminentemente digital, ¿verdad? Tiene otras implicaciones, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que deberíamos de ir aprendiendo y también técnicas narrativas como el storytelling, ¿verdad? Que esto es básicamente el narrar de una manera, como ir contando una historia, ¿verdad? Que pues es parte de lo que poco a poco, bueno, sin el poco a poco, es parte de lo que la virtualidad ya nos está exigiendo, ¿verdad? Y es parte precisamente de lo que mencionaba Jaime, ¿verdad? Que muchísimas gracias por el comentario. Fabuloso.
Justamente Mencos Quiroga pregunta sobre las nuevas maneras de educar a las generaciones, actualmente niños y jóvenes, que llevarán el patrimonio a otro nivel y la valoración de su importancia, revaloración de su importancia. Sí, y eso es algo muy importante porque al final en estos casos en específico, los que somos parte de las ciencias sociales debemos ir entendiendo a estas nuevas generaciones cómo es que aprenden, cómo es que les llega la información, cómo se manejan ellos, qué lenguaje utilizan. O sea, siempre en algún momento vamos a tener que utilizar algún lenguaje que sea técnico, pero entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que ese lenguaje técnico lo puedan entender? ¿Verdad? Si voy a hablar de un artefacto arqueológico, debo explicarles qué es un artefacto arqueológico en palabras que ellos puedan entender. ¿Verdad? Y esto es solo una parte, o sea, hay otras cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cabal, aquí el colega que hacía esta pregunta, pues él está trabajando con drones y tiene su cuenta, ¿verdad? Cosas de, pues ahí sí que por tiempo no lo puede incluir. Es una cuenta que se la recomiendo también, ¿verdad? Y ahí sí la puedes escribir en los comentarios, te lo agradecería un montón porque vale la pena pues dar a conocer el contenido que está presentando este colega, quien felicito, ¿verdad? Desde esta plataforma por el trabajo que está realizando. Excelente, Elisa. Aquí preguntan qué tan accesible es en Guatemala la herramienta LiDAR o LiDAR. No es tan accesible. No es tan accesible. Sí se necesita. Yo no he trabajado con LiDAR, entonces no les podría dar detalles. En específico, sí sé que no es accesible y sí se necesita tener los recursos para poder por lo menos alquilar el equipo necesario. Que en algunos casos pues, se puede utilizar un dron que tenga este aparatito para poder hacer esos sobrevuelos. No es la única forma, según tengo entendido, pero sí les puedo decir que no es tan accesible. Ok. Un incentivo para quienes quieran incorporar este tipo de herramientas tecnológicas a museos o instituciones semejantes, evidentemente va a ser el estímulo económico. ¿Tú pudiste detectar cómo mejoran los ingresos económicos de estas instituciones o esa parte no les interesa tanto? Creo que va a depender de cada institución, ¿verdad? De cuáles son sus fines y de cómo, cuál es su presupuesto, de dónde viene el dinero que los hace funcionar. Creo que ahí sí a cada institución pues ya va viendo ese tipo de detalles. Ahí no podría generalizar ni podría decir más, porque eso sí es cada quien. Ok, gracias. Ok, estamos entrando entonces en la fase final de nuestra conferencia. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante, muy novedoso tus puntos de vista. La gente sigue comentando aquí en las redes sociales porque obviamente llegaste a un público diverso, un público de chicos, chicas, jovencitos, jovencitas, arqueólogos, estudiantes de la carrera que están viendo que hay muchas opciones y de alguna manera eso es buenísimo para todos los que se están formando ahora, ¿verdad, Elisa? Entonces, quería rogarte que cierres la conferencia con unas palabras de despedida para el público querido. Pues muchas gracias por su asistencia hoy, por acompañarnos esta noche, y que la arqueología no es solamente libros, no es solamente artículos, no es solamente conferencias en simposios a los que vamos prácticamente solo arqueólogos e interesados en el tema. La arqueología va muchísimo más allá. La arqueología a veces incluso nos ayuda a comprender de dónde venimos y que la arqueología es muy bonita, muy interesante y podemos aprender mucho de ella. Excelente, gracias. Querido público que nos honró esta noche con su presencia, muchas gracias por esa fidelidad hacia Historia GT. Los invitamos y las invitamos cordialmente para que se den cita dentro de 8 días cuando tengamos nuestra siguiente conferencia, la número 21, cuando sean las 20 horas. Feliz noche, pásenla bien.